Como decíamos ayer, 17 días aguantó la defensa del castillo de San Luis, tras los cuales los ingleses habían logrado apoderarse de la bahía de Boca Chica. Los españoles evacuaron la zona, pero no tenían tiempo de lamentarse. Había que preparar las defensas en las inmediaciones del surgidero de Cartagena de Indias. La segunda línea defensiva constaba de dos fortificaciones que protegían el acceso al fondeadero. En un extremo, en la punta del Judío, se situaba el castillo de Santa Cruz, o Castillo Grande, como era conocido. Justo enfrente, a distancia de tiro de cañón, se situaba la batería de San Juan de Manzanillo, levantada en la isla del mismo nombre. El mismo día 5 de abril, Leso, viniendo en retirada, llega a Boca Grande, donde se encuentra con Eslava. Allí comienza a dar órdenes para retirar del canal abierto el Dragón, el Conquistador y el Mercante Artillado. Los tres navíos se dirigieron hacia el Castillo Grande. Una vez se situaron, Leso y Eslava se dirigieron a la playa del castillo para preparar la defensa de la posición, a la cual dotaron de una guarnición y la pusieron bajo el mando de Bernardo de Fuentes. Terminada la preparación, Eslava y Leso se retiran a la plaza durante la madrugada. En los 2 días siguientes, los españoles trabajaron sin descanso en los preparativos de la defensa. Leso tenía dos preocupaciones en mente. La primera, emplear de la mejor manera las dotaciones de los navíos hundidos en Boca Chica para que contribuyeran a la defensa. Por ello, los distribuyó entre la artillería de la plaza, baluartes y baterías según las necesidades. La segunda, cómo colocar los navíos para utilizarlos en la defensa. Al tener solo 2 navíos de guerra y un mercante artillado, se vio obligado a utilizar el resto de embarcaciones de alto bordo ancladas en el surgidero. La idea era acordonar todos los navíos en línea desde el Castillo Grande hasta el Manzanillo, por la parte interna de la bahía interior para cerrar el acceso. De esta forma, se impedía la entrada de los británicos y, en caso de ser necesario, podría echarlos a pique para cerrar el acceso. Por parte de Eslava, dispuso varios piquetes en los puestos avanzados situados a lo largo de la costa continental cercanos a la isla del Manzanillo, zona que era previsible que los ingleses intentasen desembarcar. Ordenó instruir al personal civil en el manejo de las armas al tiempo que se evacuaban a las mujeres y niños, excepto las monjas que decidieron quedarse para cuidar de los enfermos y heridos. Simultáneamente, los ingleses cruzaron el canal de Boca Chica y anclaron en Punta de Perico, lugar donde Vernon instaló su puesto de mando, al ser una posición privilegiada para observar el desarrollo de las operaciones en Castillo Grande, Manzanillo y toda la bahía interior de Cartagena. El vicealmirante inglés ordenó al navío Weymouth, en compañía de una balandra, a apoderarse de las posiciones españolas situadas en Pasacaballos, lugar por donde entraban víveres y mercancías hacia Cartagena de Indias, adueñándose del lugar y de las barcas de transporte allí existentes. Vernon, creyendo que la victoria ya era cuestión de tiempo, despachó un correo a Inglaterra dando la noticia de la victoria. Cuando ésta llegó a Inglaterra, se generó una euforia en todo el país. La victoria fue celebrada y los artesanos elaboraron medallas conmemorativas en honor a la gran victoria. Estas enaltecían tanto a los ingleses como humillaban a los españoles. Se inscribieron lemas tales como Vernon siempre victorioso, los héroes británicos tomaron Cartagena el 1 de abril de 1741 y el orgullo español humillado por el almirante Vernon. En las medallas se representaba a un Blas de Leso entero arrodillado ante Vernon. No vaya a ser que la victoria parezca menos si se derrota a un tuerto, manco y cojo. El primer movimiento inglés fue tratar de alcanzar Manzanillo para su reconocimiento, pero fueron rechazados vigorosamente por los españoles allí apostados. A pesar de la tenacidad de los hispanos y los esfuerzos por organizar la defensa en la segunda línea, no iban a presentar resistencia. El día 8 de abril, Eslava ordenó hundir los navíos del comercio de galeones y, al día siguiente, reunió a Leso, Desno y los capitanes de los buques de guerra para valorar hundirlos también. El acuerdo fue unánime a excepción de Leso. Los barcos no aguantarían el fuego enemigo, por lo que era mejor hundirlos también. Por otro lado, Eslava había enviado a Desno a valorar el Castillo Grande. Según el ingeniero, este no aguantaría el fuego de los navíos ingleses y se corría el peligro que los defensores quedaran atrapados sin poder retirarse, por lo que Eslava ordenó también clavar la artillería y retirar los pertrechos y municiones con la guarnición. Las órdenes del virrey se llevaron a cabo el día 10 de abril.
Tras hundir los buques de guerra, el canal quedó cerrado y los ingleses ya no podían entrar en la bahía interior y situarse a tiro cañón de la plaza, evitando que realizaran el desembarco al abrigo de su artillería. O, al menos, ese era el plan. Cuando los ingleses vieron cómo los defensores hundían los buques de guerra, vieron la oportunidad para iniciar el asalto contra el Castillo Grande. Comenzaron disparando la artillería sobre el castillo y las murallas de Getsemaní. Al no recibir respuesta de la fortaleza, enviaron sus botes a la costa y tomaron posesión del castillo izando la bandera inglesa. Con el fuerte de Manzanillo ocurriría lo mismo. Los ingleses lo tomaron sin mayor dificultades al haber sido abandonado por los españoles. Aunque algunas fuentes hablan de que fue defendido por 24 milicianos con una resistencia tan tenaz que asombró a los propios británicos y los obligó a desistir de la idea. ¿Y tú qué piensas? Déjamelo en los comentarios, y ya que estás por allí, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Seguimos. En días sucesivos, los británicos fueron realizando aproximaciones con barcos y lanchas, así como algunos bombardeos, pero no parecían tener un objetivo claro, excepto la búsqueda del lugar donde realizar un desembarco. La inacción de los invasores se debió a las diferencias de opinión en cómo proceder entre Vernon y Wentworth. A pesar de la tensión entre ambos, llegaron a un acuerdo. Decidieron iniciar el asalto a la plaza ocupando el castillo de San Felipe. La situación de este, sobre un cerro cercano a la ciudad, les garantizaba una posición privilegiada para dominar la plaza. Las tropas de tierra desembarcarían al amparo de la artillería de los buques, avanzarían hacia San Felipe y después entrarían en la plaza. Vamos, un paseo militar en toda regla. Mientras tanto, en el lado español también la tensión entre los mandos era patente, sobre todo tras el hundimiento de los buques de guerra, ya que el objetivo que perseguía aquella acción, detener el paso de la escuadra inglesa, no se había logrado. Los ingleses pudieron pasar y situar en la bahía 3 fragatas, un navío de 60 cañones, un paquebote y 2 bombardas, fuerzas con las que iniciarán el día 13 de abril un bombardeo contra la ciudad, aunque apenas ocasionaron daños. La tensión entre Leso y Eslava llegó hasta tal punto que el virrey lo relevó del mando de las fuerzas de vanguardia, dejándolo en un segundo plano. En su lugar puso a Pedro Casellas. Sin embargo, durante los 3 días que Leso ostentó el mando de aquella fuerza fue muy activo. Sus hombres estaban situados entre la ciudad y la isla de Manzanillo. El día 12 de abril, Leso se desplazó hasta la ensenada de Manzanillo para reconocer la zona y encontrar cuáles serían los puntos previsibles donde los ingleses desembarcarían y distribuir sus fuerzas en consecuencia. Finalmente, el medio hombre situó sus tropas en el Tejar de Gracia, el Preceptor, en el desembarcadero de artillería próximo al Tejar de Alcibia, en la Quinta y en el Tejar de Gabala. Él mismo se estableció en la Quinta, considerando que era el punto más adecuado para dirigirse a cualquier paraje, y, por tanto, el más apropiado para que los ingleses intentaran levantar su campamento, como así sucedería. El día 13 de abril, paralelamente al inicio del bombardeo de la ciudad, los ingleses sitúan una de sus fragatas cerca del Tejar de Gracia. Leso da orden de resistir durante la noche para retirarse al amanecer al lugar del bosque. Finalmente, será el día 15 de abril cuando la pérfida de Albión aumentó la presión. Una fragata y un paquebote se aproximaron al caño de Alcibia para desembarcar, pero son rechazados por un piquete de marina situado en el embarcadero. Al mismo tiempo, otro navío de 60 cañones atraca en la isla de la Manga, desde donde abre fuego contra la Quinta, el Tejar de Gábala y el playón de San Felipe. Los españoles aguantaron la posición todo lo que pudieron bajo el bombardeo enemigo, rechazando las aproximaciones inglesas, pero finalmente se vieron obligados a abandonar sus posiciones. Tan pronto como amanece el 16 de abril, los británicos se dirigieron a tierra con 2 regimientos de veteranos reforzados por granaderos. El desembarco se realiza de manera simultánea en las islas de Manzanillo y Manga. En la primera, lo harán en Tejar de Gracia. Desde allí avanzaron hacia el Tejar de Alcibia, desde donde arranca el camino a la ciudad que pasa bajo los muros de San Felipe. Mientras, los británicos que desembarcaron en la isla de Manga se dirigieron hacia la Quinta para, desde allí, poner rumbo a los tejares de Gábala y Lozano. El objetivo de los atacantes era cortar las comunicaciones de la ciudad y el campo, impidiendo el abastecimiento de víveres, además de desembarcar la artillería y preparar el terreno. Mientras avanzaban los ingleses, los piquetes bajo el mando de Pedro Casellas habían retrocedido hasta quedar apostados en el playón situado delante del Tejar de Gábala.
desde donde, a pesar de un enorme esfuerzo, son incapaces de detener el avance británico. Con los granaderos al frente, los británicos avanzan por el bosque hasta el playón, entre la Quinta y Gábala, donde descubren a los piquetes españoles que obstaculizaban el camino. Los granaderos reciben la orden de expulsar a los defensores, lo cual consiguen con cierta facilidad. No hay que olvidar que el avance por tierra estaba siendo apoyado desde los navíos británicos que disparaban contra los españoles. Bajo el terrible fuego enemigo, los hispanos se retiran al playón de San Felipe, a los pies del cerro del mismo nombre, mientras los ingleses se apoderan de la Quinta y Gábala. Desde la Quinta, los hijos de la pérfida Albión enviaron un destacamento a la cima del Cerro de la Popa, ocuparon el convento sin resistencia y tomaron algunos prisioneros. Desde lo alto de la colina pueden ya observar la ciudad de Cartagena y las obras que los españoles realizan en el castillo de San Felipe. El 18 de abril, los oficiales de tierra británicos celebran un consejo. En él, concluyen que era imposible conquistar San Felipe sin antes abrir una brecha con artillería. Además, consideran vital que los buques bombardeen el castillo para reducir la resistencia a la fortificación. Básicamente, proponían seguir los mismos pasos que les llevó a la victoria en Boca Chica. Cuando la decisión de los oficiales de tierra llega a Vernon, este reacciona airadamente. Defiende un asalto inmediato, haya o no haya brecha. Confiaba en minar las murallas y en la potencia de fuego de sus buques para apoyar las tropas de tierra como venía haciendo desde el desembarco. A ojos de Vernon, la situación no paraba de empeorar para los españoles. Estimó que los hispanos resistirían 2 o 3 días más. No era posible pensar que tan pocos pudieran resistir el empuje y el fuego de tantos. Pero lo que no veía el oficial británico es que comenzaba la temporada de lluvias, lo que haría muy difícil el avance por el terreno al formarse mucho barro y canales de agua. Además, sus provisiones escaseaban, pues los víveres no se habían previsto para una campaña tan larga y ya no tenían alimentos frescos. A lo que hay que añadir que los españoles efectuaban acciones de guerrilla que no les dejaban a los ingleses abastecerse adecuadamente. Y, aunque los defensores también sufrían escasez, aguantaban porque se abastecían aprovechando el conocimiento del terreno. A todo esto hay que sumar que las enfermedades estaban haciendo estragos en las filas inglesas. Por parte de los defensores eran días de febril actividad. Se acogían a los últimos habitantes que estaban extramuros en caseríos cercanos. Se organizaban partidas de guerrilleros, se formaban trincheras en las calles, se tapiaban puertas, entre otras muchas actividades. Mientras tanto, Eslava y Desno enviaban órdenes para preparar la defensa. Mandaron a desbrozar las inmediaciones del castillo con el fin de que el enemigo no pudiera ocultarse y, de esta forma, cuando se acercara, poder apuntar su fuego a un blanco visible. En aquel momento, aunque probablemente no lo admitieran, agradecerían las medidas adoptadas por Leso unos meses atrás. El medio hombre había ordenado instalar un grupo de baterías de fajinas y unas trincheras en seta en las pendientes naturales que llevan a los muros de San Felipe. Estas consistían en una larga zanja en forma de zigzag. Así podían defender varios flancos a la vez y por otro evitar que las tropas españolas fueran arrasadas en el primer ataque. Por otra parte, estas zanjas en zigzag tuvieron como consecuencia que cuando se acercaron los ingleses a los muros de San Felipe, las exponía a varias líneas de fuego a la vez. Eslava perfeccionó las ideas de Leso ordenando la construcción de un pequeño hornabeque de fajinas que se comunicaría con la cortadura situada al este. Por último, se construyó una batería en la cara sur para reforzar el castillo frente a un ataque desde el Camino Real. El 19 de abril, el Consejo inglés se volvió a reunir. El ingeniero Armstrong advirtió que no había tiempo para levantar la batería debido justo a lo que Vernon no veía. Escasez de agua potable, la estación de lluvias avanzaba y las enfermedades no paraban de hacer estragos en las filas británicas. Por lo que los invasores tenían dos opciones: atacar o retirarse. La decisión fue asaltar el castillo. Enviaron reconocimientos que confirmaron que las murallas no superaban la longitud de las escalas ni había foso a sus pies. Ante la resolución, el general Blakeney y el coronel Wolfe protestaron, pero Vernon no los escuchó e insistió en el ataque. Al oficial británico ahora le pesaban mucho las cartas enviadas a Londres anunciando la victoria. Debía tomar la plaza a cualquier precio, ya que en caso contrario, la humillación sería enorme. El 19 de abril, los ingleses desembarcan en la Boquilla y atacan por el camino homónimo para cortar la avenida, en cuya playa se sitúa el reducto de fajinas de la Cruz Grande. Los hombres encargados de la defensa resistieron con valor, pero
Por la tarde, se vieron superados por los hijos de la pérfida Albión, quienes lograron pegar fuego al parapeto. Eslava, enterado del avance inglés en dicha zona, envió unos 200 hombres veteranos para frenar a los invasores. Aquellos hombres cumplen la tarea al pie de la letra, desalojan a los británicos, quienes se vieron forzados a retirarse con muchas bajas. Paralelamente, el virrey refuerza los baluartes de la plaza de Santa Catalina y de San Lucas, que protegían la ciudad sobre la entrada del camino de la Boquilla. En toda esta frenética actividad, seguro que te estás preguntando, ¿dónde estaba Blas de Leso? El pulso con el virrey lo llevó a un segundo plano en esta fase de la batalla. Eslava convirtió a Leso en un ser transparente, obligándolo a seguirlo a todas partes, mientras le mostraba todo su desprecio. Esto supuso, aunque no lo creas, una liberación para el marino vasco, ya que le permitió actuar por iniciativa propia. Leso, al advertir la equivocada estrategia de los piquetes de marina destinados como artilleros en el fuerte de la Media Luna, acudió a la batería a dirigir a sus hombres, atender el combate, cursar órdenes y sostener los suministros de munición para las unidades en combate. Don Blas sabía que el fuerte de la Media Luna era un punto estratégico importantísimo para la defensa de la plaza, y por ello se concentró al máximo para asegurarse que la artillería dañara al máximo a los ingleses sin suponer un peligro para los españoles. El día 20 de abril se dio la orden de asaltar la fortaleza. A las 2 de la madrugada, las tropas inglesas formaron el playón de Lozano. Una hora más tarde, comenzaron a avanzar por el camino que sale del playón y pasa frente al Cerro de la Popa. Desde allí se dirigen a Escobar y se unen al camino que llegaba desde la Cruz Grande y recorre la quebrada del Cabrero. Los españoles, alertados del avance enemigo, abren fuego contra las dos columnas, pero no consiguen detener la marcha británica. Una de las columnas se dirigió hacia el Ornabeque y la otra hacia la batería situada al norte del castillo. El terreno era resbaladizo, abrupto y lleno de rocas, lo que dificultó enormemente el avance. Pero, finalmente, cuando ya había amanecido, los granaderos llegan al Ornabeque, pero ya sin factor sorpresa. Los españoles abrieron fuego contra los atacantes, una descarga incesante que hacía parecer que allí había más hombres de lo que realmente eran. Al fuego de las trincheras se sumó la artillería del castillo y de la ciudad. Una auténtica tormenta de plomo bañaba el mar de casacas rojas. A pesar del terrible fuego de los defensores, los granaderos consiguen llegar a las trincheras y entablar una terrible lucha contra los españoles, logrando sacarlos de allí. Pero, al confundirse con ellos, el pelotón que venía detrás no puede disparar, por lo que la pequeña victoria británica provoca que la mayor parte de los granaderos muera bajo el fuego de los fusiles y la artillería del castillo, sin recibir ayuda de los pelotones restantes, quienes también reciben un duro castigo por parte del fuego español y la dificultad en la ascensión. Sin embargo, esto no menoscababa la moral de los hijos de la pérfida Albión, quienes continuaban con el empuje. El siguiente refuerzo mantiene la lucha un poco más. El intercambio de fuego es terrible y se prolonga hasta el amanecer, pero los españoles desde el castillo no dan tregua ni respiro. Sin embargo, los ingleses estaban decididos a tomar el fuerte al asalto. A la izquierda de esta columna marchan también los americanos, desarmados y empleados como peones para descargar de peso a los granaderos. Eran los responsables de transportar las granadas como las escaleras. En la oscuridad quedan en la retaguardia y llegan con el ataque ya iniciado, lo que les permite ser testigos de la masacre a la que estaban siendo sometidos los soldados británicos. Al ver aquello, la moral de los americanos se tambalea y se niegan a avanzar con las escalas. Algunos las tiran para empuñar fusiles y otros buscan un refugio ante el fuego español. Los oficiales consiguen que, al menos algunos de ellos, reemprendan la marcha. Tras un duro esfuerzo, dejando atrás a muchos de los suyos muertos, finalmente los ingleses consiguen poner las escalas. Puede parecer un método inadecuado si solo hubieran 3 o 4 escaleras a la vez, pero numerosas escalas manejadas por un alto número de soldados hacían de este método, a estas alturas de la batalla, un golpe definitivo contra los defensores. Los ingleses lo sabían y no iban a retroceder. Tras colocar las escalas, empezaron a trepar por ellas. Peldaño a peldaño se acercaban a la victoria. Pero, de repente, algo no cuadraba. Habían llegado al final de la escala, pero todavía quedaban 1 o 2 metros de muro. ¡No puede ser! Lo habían calculado bien y todo era perfecto. Fue entonces cuando los de la pérfida Albión se dieron cuenta no solo que habían llegado pocas escalas, sino que eran cortas debido a las cortaduras que habían realizado los defensores. Ahora estaban totalmente expuestos a la artillería y mosquetería españolas.
las cuales cayeron con toda su furia e inmisericordia sobre ellos, causando muchísimas bajas. Simultáneamente, la segunda columna, al mando del coronel John Grant, inicia el ataque por el lado norte del castillo, lanzándose sobre las primeras trincheras españolas. El fuego de los hispanos de esta zona es igual de intenso y detiene en seco el avance británico. Los españoles matan al coronel John Grant, al guía y a muchos soldados, una auténtica masacre. El segundo oficial asume el mando de la columna y tiene la orden de que no debía retroceder ni un milímetro. Sin embargo, tampoco podían avanzar. El fuego desde el castillo, trincheras y baluartes no daban respiro a los atacantes, ni posibilidad de dar un solo paso. Sin embargo, tampoco retrocedieron. Por entonces, el ímpetu de la fuerza británica empezaba a agotarse. Las enfermedades estaban haciendo estragos entre sus filas. Las bajas durante el ataque y la tenacidad de los españoles estaban minando la moral de los atacantes a pasos agigantados. Sin embargo, Vernon insistía en tomar la ciudad, contando con que las baterías españolas estaban ya inutilizadas, los muertos y heridos entre los defensores eran numerosos y que ya no contaban con ningún navío. Era una oportunidad que el oficial británico no quería dejar pasar, confiando en que la superioridad de sus fuerzas se terminaría imponiendo si mantenía la presión. Cartagena de Indias iba a ser inglesa, sí o sí. Los ingleses vuelven a intentar un avance aumentando la presión sobre los defensores, pero el empuje poco a poco fue perdiendo fuerza. Sin embargo, los defensores empezaron a verse desbordados ante la superioridad numérica. La trinchera española resistió, pero se vio rebasada en algunos puntos y corría el riesgo de romperse. Pero, en ese momento, ocurrió algo que ni Vernon se esperaba. Algo que hizo palidecer de terror y confusión a los soldados de la pérfida Albión. Los españoles no los esperaron protegidos, sino que salieron a su encuentro con lo que tenían al alcance de la mano. Ni un solo soldado que pudiera andar y empuñar un arma se quedó. Salieron al encuentro de un ejército que veía cómo aquellos defensores, en teoría casi derrotados, en vez de refugiarse, salían de sus posiciones para atacar. El avance de los soldados españoles debió ser algo inolvidable para aquellos ingleses. Los hispanos tenían claro que solo existía una alternativa: derrotar a los ingleses, aunque pareciera imposible. Aquello descolocó totalmente al ejército británico. No entendían cómo esos hombres desarrapados, a los que superaban claramente en número, salían a atacar con esa furia y firmeza después de todo el castigo al que fueron sometidos. Era una auténtica pesadilla, pero también real. Las piernas inglesas comenzaron a temblar, la duda se apoderó de sus mentes y el pánico de sus corazones. Los atacantes salieron huyendo lo más rápido que pudieron tirando las armas. Los que se mantuvieron firmes, los afamados y selectos granaderos, fueron barridos. Solo quedaron vivos 14 de ellos. Los oficiales intentaron evitar la desbandada, pero ya no había ejército británico. Los ingleses huyeron con tal precipitación que tropezaron unos con otros y dejaron el campo sembrado de muertos y heridos, además de un gran número de escalas, fusiles, bayonetas, picos y hasta una bandera, la cual fue entregada a los reyes y se quedó en el Palacio Real. Sin embargo, la pesadilla no había hecho más que comenzar, ya que desde la ciudad llegaron 2 compañías enviadas por Eslava que se sumaron a la carga y embistieron a la bayoneta, sorprendiendo a los ingleses por el flanco. El pánico ante la furia española fue generalizado. Entre el caos había quienes no pararon de correr hasta las lanchas para volver a los barcos. Otros directamente se lanzaron al agua para llegar a nado, y estuvieron los que pidieron clemencia, y otros buscaron el perdón de los españoles exclamando sin convicción: "I am Catholic". En la persecución de los ingleses, las tropas españolas llegan casi hasta el campamento enemigo, pero el virrey, al observar que se aproximaba una tropa de reserva para cubrir la retirada, les ordenó cesar la marcha. Aquello fue el golpe definitivo. El orgulloso Vernon había sido incapaz de vencer a unos pocos españoles. Muchos ingleses, cansados de aquello, arrojaron las armas y se negaron a obedecer, lo que llevó a ejecuciones de soldados. Sin embargo, no se consiguió recuperar la disciplina. Las deserciones entre la tropa británica no tardaron en ocurrir. Algunos de estos se pasaron al lado español e informaron al ESO sobre los movimientos que estaban realizando sus compatriotas. A pesar de que se negaba a aceptarlo, el oficial británico se vio obligado a concertar una tregua para recoger a los heridos y enterrar a los muertos. Finalmente, el 25 de abril de 1741,
en un consejo de guerra de jefes de mar y tierra, los ingleses desistieron de la conquista de Cartagena de Indias. La falta de disciplina de la tropa, las enfermedades, la falta de agua potable y que no habían conseguido avanzar ni un metro forzaron la decisión. Pero Vernon tardaría 3 días más en admitir que había sido derrotado. Durante los días posteriores al ataque, los ingleses camparon a sus anchas por la bahía destruyendo todos los fuertes. Vernon no había conquistado la plaza, pero pretendía amenazar su seguridad, humillar el orgullo español y perjudicar las cuentas de la Real Hacienda, sumando la destrucción de las fortificaciones a la pérdida de la escuadra y los mercantes. Tras lo cual, el 28 de abril ordenó la retirada y la vuelta a Jamaica, cerrando la orden con una frase entre dientes: "God damn you, Leso". El 30 de abril se procedió al canje de prisioneros, momento que fue aprovechado por Vernon para solicitar permiso para que algunos de sus marineros bajasen a tierra para abastecerse de agua. Eslava, viendo que los ingleses estaban destruyendo lo que quedaba de Castillo Grande, le contestó que no habría agua mientras hubiese un barco inglés en la bahía, y que si querían el preciado líquido tendrían que venir armados a por él. Los españoles entregaron a todos los prisioneros, mientras que los ingleses mantuvieron apresados al menos a 2 oficiales de marina, Juan de Ordán y Lorenzo de Alderete. Uno de los prisioneros liberados, el alférez Juan Domingo de Ordóñez-Goiti, dirigió a los ingleses una frase ya célebre que la tradición atribuye a Leso. Cuando los ingleses le mostraron a Ordóñez-Goiti sus intenciones de retirarse a Jamaica para reforzar la escuadra e intentar de nuevo la conquista de Cartagena, este le respondió: "Para volver a esta plaza es necesario que el rey de Inglaterra construya otra escuadra mayor, porque ésta solo ha quedado capaz para conducir carbón de Irlanda a Londres, lo que mejor les hubiera estado, y no emprender conquistas que no pueden conseguir". En las maniobras de salida fue cuando los ingleses se dieron cuenta de la magnitud del desastre. Fueron tantas las bajas inglesas que tuvieron que abandonar numerosos barcos y hundirlos allí mismo por falta de recursos para poderlos gobernar en la mar. Finalmente, el 21 de mayo, 2 meses y 8 días después de comenzar el ataque, todos los barcos ingleses abandonaron Cartagena de Indias. Tras abandonar la flota inglesa a la bahía, Leso, en su condición de comandante del apostadero, se dirigió a Sebastián de Eslava: "Señor virrey, hemos quedado libres de esta inconveniencia". Entre las diversas fuentes, las bajas inglesas rondaron alrededor de 9.500 hombres. En la batalla de Boca Chica, los británicos perdieron 700 hombres frente a 270 españoles, y en San Felipe de Barajas, 450 frente a menos de 200. El resto de muertos fueron causados por las enfermedades tropicales, accidentes y epidemias a bordo de los buques. Vernon se vio obligado a remitir de vuelta a Inglaterra una flota lazareto al mando del Stock, compuesta por 11 buques con casi 8.000 hombres entre enfermos y marineros. Cuando la noticia llegó a Inglaterra, se intentó ocultar a la opinión pública. Sin embargo, poco a poco se fue descubriendo la verdad sobre lo ocurrido. El gobierno inglés trató de justificar la derrota, incluso falseando la realidad, como fue el intento de convencer a la población de que Cartagena de Indias estaba defendida por 40.000 españoles. Sin embargo, fue inútil. La noticia ya se sabía por toda Europa. No solo que no se consiguió la victoria, sino todo lo contrario, la mayor y más humillante derrota de toda la historia de la Royal Navy. Las medallas fueron retiradas del comercio, pero no consiguieron su completa desaparición. Eran testimonios de la falsa victoria que se quiso difundir en Inglaterra y, para escarnio inglés, y en especial del arrogante Vernon, con el paso del tiempo se han convertido en un trofeo de los auténticos vencedores. A pesar de la derrota en Cartagena de Indias, los ingleses estaban lejos de darse por vencidos en lo que se refiere a la guerra. El 18 de julio desembarcó la fuerza de Vernon en Guantánamo para tratar de tomar Santiago de Cuba, y luego vendrán nuevas operaciones en el Caribe que apenas resistieron importancia. Finalmente, Vernon recibió la orden de volver a Inglaterra en septiembre de 1742. Tuvo pocos reproches y escaso desaires, pero pronto cayó en la indiferencia y el olvido. A pesar de su descrédito, a su muerte en 1757 se decidió enterrar su cuerpo en la abadía de Westminster con la leyenda: sometió a Charges y en Cartagena conquistó hasta donde la fuerza naval pudo llevar la victoria. Blas de Leso correría una suerte diferente. Murió 5 meses más tarde de haber conseguido la victoria en Cartagena de Indias. Lamentablemente, no se tiene la certeza de dónde está enterrado el marino, aunque las últimas investigaciones apuntan que podría estarlo en la iglesia de Santo Domingo en Cartagena de Indias.
El comportamiento de Leso en todo momento confirma que acató las instrucciones y cumplió con su deber, aunque no participara como actor principal en la defensa de San Felipe. No por ello su comportamiento es menos heroico, sino que estuvo donde podía ser de utilidad, junto a sus hombres, sin que sus propias limitaciones ni las impuestas por el virrey lo impidiesen. Blas de Leso, equivocado o no, defendió a Cartagena de Indias del ataque británico hasta el último momento, a pesar del apabullante despliegue inglés que no hacía prever una victoria española. Incluso, a ojos de los contemporáneos, solo un milagro haría posible el triunfo, y, así, Eslava y Leso coincidieron en atribuir la hazaña a la divina providencia y al auxilio del favor divino. Sin embargo, la victoria sobre los ingleses se debió a una suma de factores. Uno de ellos, posiblemente el más importante, fue la firme determinación de aquellos hombres que ante una situación difícil se crecieron y lograron unificar sus acciones y las de otros. Sí, hubo tensiones insalvables entre los defensores, sobre todo entre Leso y Eslava, pero aquello no impidió llevar la defensa con éxito. La victoria española en Cartagena de Indias significó que la planeada ofensiva británica para América del Caribe a mediados del siglo XVIII quedará en nada, nivelando la guerra del asiento a favor de los españoles. Incluso, a partir de esta derrota, el almirantazgo inglés renunció a su objetivo de dominar el Caribe y promovió uno no menos ambicioso: acabar con el dominio español mediante el levantamiento de los criollos.